conseguir una gestión eficiente del agua es casi imposible. Simplemente es demasiado difícil mantener el ritmo. Además, nuestra zona de trabajo se encuentra exactamente en el Puquio perteneciente a la cuenca del río Chillón, que se encuentra en el distrito de San Martín de Porres. Como vemos, el agua de este cauce son destinadas principalmente para el riego de zona de cultivos. Bueno, para llegar a este lugar, desde el lugar que residimos nos tomó aproximadamente media hora, y donde hicimos en la primera oportunidad un reconocimiento del cauce natural y tuvimos que regresar por segunda vez con los materiales necesarios que se necesitan para hacer la medición de este cauce natural del Puquio. Para medir el caudal por el método de flotador, se necesita conocer la velocidad de canal, área promedio y determinar la composición del perímetro mojado, y con ello establecer un factor de corrección. Primeramente, se estableció que el tramo a analizar sería de 30 metros. Como podemos observar, mis compañeros van estableciendo dicha medida. Luego, medimos el ancho del canal y la profundidad cada 10 centímetros, para luego determinar un área promedio. La otra medición fue determinar el tiempo que demora una esfera de poliestireno expandido a recorrer los 30 metros ya establecidos, descartando aquellas mediciones donde la esfera salía del tercio central del ancho del canal. Luego de tomar el tiempo durante 10 veces, se promedió para determinar la velocidad y finalmente observamos la composición del perímetro mojado para establecer un factor de corrección. Con respecto al método de comparta, el procedimiento de medición es lo siguiente. Primero fue la instalación de la estructura, y luego nivelación de la estructura y reforzamiento, como lo está haciendo el compañero Remarachín, y se procedió con la medición de la apertura de la comparta, que es el valor de A, como lo que está haciendo mi compañero Denis, está procediendo con la medición. También se realizó la medición del tirante aguas arriba, que es el Y1. Así se tomaron varias mediciones para obtener los valores más precisos y tener menor error en el resultado, ¿no? Y finalmente se visualizó que no se formó un salto hidráulico. Aquí estamos empleando el método del vertedero, que consiste en represar el agua y obligarla a esta a pasar por una escotadura con el objetivo de encontrar la carga H que se encuentra sobre la cresta del vertedero. Para mayor presión hemos encontrado esta altura H a 3 veces H de nuestro vertedero y así poder aplicar la fórmula de Francis para calcular el caudal. Siguiendo acá podemos apreciar que estamos calculando la pendiente de nuestro cauce natural a 3 metros de distancia cada uno. Para iniciar el cálculo por el método de flotador del caudal, vamos a tener los siguientes datos, ¿no? En primer lugar tenemos la longitud, que es de 30 metros que se utilizó. Aquí podemos ver en la figura que se utilizó esta longitud del tramo recto. Y también el tiempo promedio que hemos calculado en varias ocasiones y hemos sacado un promedio. ¿Para qué nos va a servir esto? Nos va a servir para hallar la velocidad. ¿Qué es la velocidad? ¿A qué sube la velocidad? Espacio sobre tiempo. Y esto, reemplazando valores, que la longitud es 30 sobre 126.21, nos sale una velocidad de 0.24.
Ahora también nos están dando otros datos más. Arena que presenta arena, grava, hierba. Y entonces para ello cada uno tiene su porcentaje y su valor. Para ello multiplicamos el porcentaje por su valor, lo cual nos da un valor resultante de 0.741. Ahora, para pasar al siguiente paso es obtener el área total. Esta sección transversal, vamos a sumar todas las áreas parciales de cada una para hallar un área total. Este método se utilizó midiendo la parte inicial y la parte final, sacando un promedio de áreas, lo cual obtenemos que sale 0.535. Ahora, para calcular el caudal, que es la parte que nos piden, utilizamos la fórmula de continuidad, que es igual a la velocidad por el área y multiplicado por un K, que es el coeficiente de reducción, según los datos que nos muestran. Y lo cual, reemplazando datos, nos da que es el caudal de 9.41 litros por segundo. Para calcular el caudal por método de compuerta, solo necesitamos tres datos de campo. B, que es el ancho de la compuerta, A, la abertura de la compuerta, y 1, el tirante antes de la compuerta. Para calcular el coeficiente de velocidad, aplicamos esta fórmula, que está en función de A y 1. Luego, el coeficiente de contracción, que es de dato, 0.62. Luego el coeficiente de descarga, que está en función de CC, CV, A y 1, que es igual a 0.56. Luego aplicamos la ecuación de energía, que es en función de estas variables, y obtenemos un valor de 11.54 litros por segundo. Obtenidos en campo, se pudo lograr que la longitud de cresta es de 40 centímetros, la carga sobre el vertedero es de 5.80 centímetros, el número de contracciones en este caso es de 2 y el coeficiente de descarga es de 1.84. Luego, con estos datos, aplicamos la ecuación de Francis y reemplazando los datos y calculando nos sale que el caudal es de 9.98 litros por segundo. Después de haber realizado el cálculo del caudal mediante tres métodos, flotador, vertedero y método de compuerta, realizamos un análisis mediante la distribución normal, donde para ello es necesario calcular el caudal promedio de los tres. Luego obtuvimos la desviación estándar, que es 1.1 litros por segundo. Luego graficamos la campana de Gauss mediante esta fórmula de la distribución normal, que es la desviación estándar, el caudal, que es la variable, y el promedio aritmético. Luego, esta línea central corresponde al promedio aritmético, esta línea corresponde al método del vertedero, luego esta línea corresponde al método del flotador, y la línea verde corresponde al método de la compuerta. Esto muestra qué tan dispersos están con respecto a esa media. Aquí se muestra estandarizados los datos mediante esta fórmula. Obtuvimos que el método de flotador tiene un porcentaje de dispersión con respecto al promedio aritmético de 29.39%, el método del vertedero 11.79%, método de la compuerta 36.65%. Entonces, de los tres datos calculados, llegamos a la conclusión que el método del vertedero tiene mayor precisión con respecto a la media aritmética, ya que su desviación es menos.